a todos, bienvenidos. Seguiremos con los pequeños spoilers de la serie Vie to My Shore. Chulan estaba enfermo, así que Fan Shao quería cuidar de él. Estaba muy preocupado porque Chulan tenía dolor de estómago, pero él no quería que Fan Shao se le acercara. Te voy a preparar gachas y miré cuando estés lista, no es necesario. Se negó rotundamente. Intentó cerrar la puerta, pero no podía resistirse. Chulan simplemente lo miró con frialdad. Se miraron en silencio bajo la mirada profunda y diferente de Chulan. Fan Shao dejó de respirar lentamente. Levantó sus pies, dio un paso adelante, pasó junto a Chulan, entró a la habitación y dijo en voz baja: Te prepararé un poco de avena y luego miré cuando todo esté listo. Después de preparar la medicina para Chulan y verlo beberla, Fan Shao se encerró en la cocina como un caballero confiable cumpliendo su promesa. El sonido de la campana extractora, el tintineo de tazas y platos mezclados lentamente con el aroma de arroz llenaban toda la habitación, creando una falsa sensación de calidez a esa medianoche. Las personas enfermas son frágiles y la mente de Chulan estaba llena de cosas al azar. En el pasado a menudo se apoyaba en la puerta para ver a Fan Shao cocinar. La deliciosa comida estaba 3/10 partes en la olla y 7/10 en el hombre. Negando con la cabeza, Chulan apartó las imágenes confusas. Esta alejó un poco la racionalidad. Pensó: Chulan, ¿de verdad dejaste entrar a este lobo en la casa otra vez? Durante ese periodo, Fan Shao salió de la cocina una vez, cuando las manecillas del reloj coincidieron, marcando las 12 en punto. El sonido de las luces apagándose llegó al mismo tiempo que la oscuridad. La puerta de la cocina se abrió y la luz de las velas iluminó el rostro extremadamente gentil de Fan Shao. ¡Feliz cumpleaños! La voz de Fan Shao se extendió por el aire con un toque pegajoso. Hoy tienes muchas molestias en el estómago, así que no puedes comer pastel. Solo apaga las velas y pide un deseo. Una vela delgada se insertó en el pastel de yema de huevo de Tian Tian. El pastel, aparentemente débil, se llenó de un calor inmenso. Chulan se reclinó en el sofá, lejos. ¿Pedir un deseo? Su mirada pasó de la luz de la vela al rostro de Fan Shao. ¿Adivina qué pediría? La ansiedad se desvaneció poco a poco y Fan Shao se enderezó lentamente. Chulan lo asimiló todo, sonrió con desprecio, se levantó, caminó hacia la pared y encendió la luz. No sé cuándo nací y nunca celebro mi cumpleaños, pero ya habíamos acordado claramente que cada año sería este día. El dolor lo enfureció y Chulan estaba un poco impaciente. Se sentó en el sofá, cruzó los pies y su rostro se puso pálido. No dijiste antes que serías bueno y obediente, pero ¿qué hay de los hechos? Extendió la palma de las manos y se tocó la cabeza con dolor. ¿Están listas las gachas? Si están listas, entonces vete de aquí. Fan Shao se paró bajo la luz incandescente. Permaneció en silencio por un momento y luego dijo: Entonces yo pediré un deseo por ti. Cerró los ojos y susurró: Quiero que el director Yu y Tian Tian estén siempre sanos y felices. Con un fuerte estallido, Chulan estrelló la botella de agua de plástico medio vacía contra la pared con furia. Fan Shao apagó suavemente la vela. Después de tomar la medicina y beber medio tazón de avena, la tez de Chulan se veía mejor. Fan Shao insistió en limpiar los platos después de que Chulan desahogara su ira. Permaneció en silencio, como si no existiera tal persona en esa habitación. Después de sacarse las manos y salir de la cocina, Fan Shao vio a Chulan ya durmiendo en el sofá. Encontró una colcha y atenuó las luces. Fan Shao ahora se sentó en el suelo frente al sofá y miró en silencio a ese hombre durmiendo. Se sentó por un largo tiempo y finalmente, en un momento determinado, cuando ya no podía contener su racionalidad, se inclinó lentamente poco a poco y se acercó a la persona que dormía en el sofá. Un poco más cerca podía oler su aroma. Un poco más cerca inhalaba su calidez. El calor le atravesaba. La distancia entre Fan Shao y Chulan era solo el grosor de un trozo de papel. Sus respiraciones se habían entrelazado durante mucho tiempo y la persona en la que había estado pensando estaba justo frente a él. Pero Fan Shao se detuvo a la distancia. Director Yu me está poniendo a prueba, ¿verdad? Dijo de repente. ¿Qué pasará si te beso? Vas a fallecer aquí mismo, dijo Chulan sin abrir los ojos. Fan Shao levantó la comisura de sus labios, sus ojos llenos de ternura bajo la tenue luz. Me voy ahora, que descanses. Si me necesitas, estaré allí cuando me llames. Los labios de Fan Shao tocaron el cabello de Chulan y eso lo consideraba para él un beso. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.